Hola, ¿cómo están? Pues, mi nombre es Camilo Cobos, soy ingeniero mecánico. Hace 3 años me dedico al desarrollo del potencial humano y al coaching. Digamos que me denomino ingeniero de procesos de vida. En la vez anterior hablamos de que hay 2 tipos de personas y uno de ellos fue el responsable y lo tratamos durante todo el episodio. Y hoy quiero hablarte del contexto víctima, en el que tal vez vivas y ni siquiera te has dado cuenta. Así que si estás dispuesto a desmotivarte de la realidad actual y del contexto en el que estás, bienvenido. Porque tal vez seas víctima y no lo sepas. Mira, el víctima tiene unas cualidades claves. No le gusta nada. De todo se queja. ¿Conoces personas así? ¿Te has visto alguna vez en una situación en la que sales y está lloviendo y lo primero que dices, ¿por qué tenía que llover hoy? Pues te tengo noticias, eres víctima. Porque el víctima vive en una palabrita clave y es la queja. Le gusta quejarse de todo. Vive en la excusa. Para todo tiene una excusa perfecta. No se hace cargo de nada. O no has escuchado a gente que diga, ay no, pero es que las nuevas leyes, pero es que el gobierno, pero es que mira, pero es que mi jefe, mi trabajo, nada me gusta. Pregúntate tú cuántas veces te quejas al día y revisa qué tanto estás siendo víctima. Es simple. ¿Cuántas quejas tienes al día? ¿De qué te quejas? Revísalo. Otra de las cosas es que siempre tiene una excusa. Llegó tarde, pues, ay no, el tráfico, mira, no te hiciste lo suficientemente responsable para salir a tiempo, o con tiempo por lo menos. Así que revisa, simplemente revisa. ¿Cuántas veces te excusas al día? ¿No presentaste un trabajo? ¿Cuál fue la excusa? ¿Qué fue lo que dejaste de hacer realmente? ¿Cuál fue el precio que no pagaste para lograrlo? ¿O le vas a echar el agua sucia a otros? Se me cayó el internet justo los 5 minutos antes de subirlo. Tuviste 1 hora. Y esto va para ahorita la virtualidad. Tal vez muchos estudiantes se estén quejando que está muy duro, está muy difícil, está complejo. Pero no sé por qué los seres humanos tendemos a dejar las cosas para último momento. Y cuando llega el momento de presentar lo que hay que presentar, tenemos cientos de excusas de qué fue lo que pasó para no hacerlo. Pero simplemente fue que no te paraste responsable, no fuiste consciente de los precios que había que pagar, que había que hacer, ejecutar para lograr el objetivo y no lo hiciste. Es así de sencillo. Entonces, pregúntate cuánto te estás quejando y cuánto te estás excusando. Ahora, otro de los puntos interesantes es, vive en una pregunta muy, muy bonita, muy, muy linda para excusarnos, para quedarnos en nuestra mediocridad, en nuestra realidad y ser pobres de mentalidad, porque es más allá de cualquier otra cosa, es pobres de mentalidad. Y es que vivimos en una pregunta ¿por qué? Cuando somos víctimas vivimos ¿por qué? Entonces, ¿qué tanto preguntas por qué? Un ejemplo, hay que hacer esto, ¿por qué? Y el por qué te va a botar a una queja. El por qué te da porquerías. Como te lo dije en la responsabilidad, el para qué te da un propósito, te bota al futuro. El por qué te bota a la justificación de por qué hay que hacerlo. Pero no te da un propósito para hacerlo. Por eso te pregunté en la vez anterior, ¿para qué comes? No por qué comes. Porque si te pregunto por qué comes, me gusta. ¿Por qué más comes? Tengo hambre. ¿Por qué más comes? Entonces, si te pregunto para qué, me vas a decir, tal vez, ¿te alimenta o no te alimenta? Le pones un propósito. La pregunta cambia, le da un sentido distinto. En cambio, si te sigues parando en la pregunta que te da porquerías, como el por qué, vas a seguir ahí. Así que revisa. Eso es lo que yo creo. Aquí no estoy para decirte lo que es verdad o lo que no, sino simplemente te estoy dando mi verdad y tómala como mejor te parezca. Así que esos son 3 puntos claves a tener en cuenta. El víctima vive en una cosa clave que es la culpa, ya sea culpándose a sí mismo o culpando a los demás, pero él vive total y completamente en la culpa. Vive sumiso en la culpa, es amigo, su mejor aliado. ¿Por qué? Porque la culpa le sirve para 2 cosas. Una, para librarse de las responsabilidades cuando
tenía que hacer algo y por X o Y razón no lo hizo y la culpa es de alguien más, o la culpa me sirve a mí para ser lo suficientemente víctima y volverme lo suficientemente triste para dar lástima y que los demás me comprendan desde la lástima. Entonces, revisa realmente si eso te funciona, perfecto. Si es la vida que quieres ser víctima, genial. Pregúntate qué tan a gusto están las personas alrededor tuyo contigo. Y sobre todo, qué tan a gusto estás tú con el del espejo. Porque los víctimas ni siquiera se agradan a sí mismos. ¿Por qué? Se ven al espejo, se ven gordos. Ay, pero, pues paga el precio que hay que pagar. No sé, elige una dieta, ve al gimnasio, paga el gimnasio. Pero el víctima que encuentra, el gimnasio es carísimo. No tengo el tiempo para ir al gimnasio. Una dieta es carísima. Entonces, fíjate que no estás dispuesto a pagar los precios que hay que pagar. Y el responsable va a encontrar las opciones necesarias para lograrlo. Mira, el víctima cuando se encuentra con un no, encuentra una pared gigante. Y ahí se queda y se devuelve y se va. El responsable es tan capaz de girar el no en una nueva oportunidad y crear algo distinto. Pero el víctima prefiere seguir ahí. Es cómodo, no hay que hacer nada. Y los gobiernos son expertos creando víctimas. ¿Cómo? Revísalo. Hay muchas maneras y estructuras para generar víctimas. Sobre todo cuando le das a la gente la capacidad de no hacer nada y sin embargo tener una rentabilidad por ello. Pregúntate tú eso. Confróntate eso. Porque si tú estás yendo al trabajo porque te pagan, pues no estás haciendo nada. Estás siendo una víctima del contexto. Estás siendo una víctima del sistema. Si estás con un propósito en tu trabajo, si estás aportándole algo a la empresa, si estás aportándole algo a la sociedad, a tu vida especialmente, tal vez seas responsable. Y por último te quiero dar algo que se llama contexto de sobrevivencia, contexto de victimez, llámalo como quieras. Es cuando tú usas la victimez o vives en este contexto, evitas el dolor, quieres tener la razón y quieres estar en control. Porque una persona que quiere estar en control todo el tiempo va a estar víctima de las circunstancias. Porque no es capaz de fluir con lo que la vida le pone. Mira, la vida es tan simple como que no te avisa que va a llover. Ella no te dice en la mañana, oye, saca paraguas. O, oye, no lleves chaqueta que va a hacer mucho sol. Pero la víctima quiere estar en tanto control que cuando sale de su casa lo primero que se va a encontrar es el clima y es de lo primero que se va a quedar. Que cuando llueve, que pues sal y haz lo que tengas que hacer, mira a ver qué puedes generar con la lluvia. ¿Por qué crees que hay gente que vende paraguas? Por víctimas como tú. ¿Por qué hay gente que vende pañuelos? Por víctimas como tú. Las oportunidades están para aprovecharlas. Y créeme que cuando tú entras en ese contexto de aprovechar las oportunidades, hay personas que vivimos de los que son víctimas. ¿No te gusta hacer trabajos, tareas, X, Y, Z? Créeme que hay personas dispuestas a hacerlos por ti. Si tú estás estudiando por el título, porque necesitas graduarte, perfecto. Ahí está, bien. Si tú estás estudiando para algo más grande que eso, créeme que no te va a importar hacer los trabajos. No te va a importar aprender. Pero si no, créeme que hay gente dispuesta a hacerlos por ti. Y ellos van a estar atentos de hacerlos. Así que revisa en qué contexto estás viviendo, si en el por qué, si en el contexto de supervivencia, quieres estar en control, tener la razón, evitar el dolor, o vives en la responsabilidad. Vives en el libre albedrío de decidir qué quieres hacer, qué quieres pagar por lo que estás dispuesto a conseguir. Y por último, la víctima vive en la culpa, el responsable, ¿sabes en qué vive? En perdón y aceptación. La aceptación es tan simple como que si sales de tu casa y está lloviendo, digas, sí, está lloviendo. Punto. Se acabó. ¿Qué puedo crear con eso? Es diferente. Así que hoy te dejo con esa. ¿Qué estás generando en tu vida? ¿Victimez o responsabilidad? ¿Culpa o aceptación? ¿Perdón o resignación en la culpa? Entonces, revísalo. Como te digo, no te estoy compartiendo algo que tal vez sea nuevo, ya viene escrito de hace muchos años. Es la verdad y en lo que yo creo, así que nada. Si quieres saber más, si quieres conocerme más, mis redes sociales aparecen ahí, mi WhatsApp también, y bueno, eso es todo.